Me llamo Ana y nunca imaginé que un día me encontraría contando algo tan impactante y doloroso. Durante años fui cristiana de nombre, iba a la iglesia, cantaba himnos y a veces levantaba mis manos en adoración. Sin embargo, dentro de mí había una tibieza que me consumía. Una noche, mientras oraba pidiendo a Dios que me mostrara la verdad de mi vida, tuve una experiencia que marcó para siempre mi corazón. Sentí como si una fuerza me sacara de mi cuerpo. De pronto, me encontré descendiendo por un túnel oscuro, escuchando gritos, lamentos y cadenas arrastrándose. Un calor sofocante me envolvía, y un olor de azufre me hacía casi imposible respirar. Llegué a un lugar donde el fuego nunca se apagaba, donde las llamas subían como si tuvieran vida propia. Era el infierno. Allí lo que vi me hizo llorar amargamente. Pastores que en la tierra habían predicado con autoridad, que llenaban templos con multitudes, ahora estaban siendo atormentados. Algunos gritaban pidiendo perdón, otros maldecían el día en que usaron el nombre de Dios para enriquecerse y manipular. Vi a hombres que en la iglesia aparentaban ser santos, pero en secreto abusaban de la fe de los inocentes. Ellos habían engañado a ovejas que buscaban a Cristo, desviándolas para su propio beneficio. Un ángel me dijo: estos son los que predicaron por dinero y no por amor a las almas. Estos son los que usaron el nombre de Dios para levantar sus propios reinos. Aquí recibirán su paga. Vi demonios burlándose de ellos, encadenándolos mientras ardían en llamas. El dolor que experimentaban era insoportable, pero lo más terrible era la desesperanza. Sabían que jamás saldrían de allí. Recuerdo haber visto a uno de ellos gritar: Señor, dame otra oportunidad. Yo también hablaba de tu palabra. Pero una voz retumbó fuerte: tú hablaste de mí, pero nunca me conociste. Apartaos de mí, hacedor de maldad. Yo temblaba y lloraba. Comprendí que Dios es justo y que nadie, ni siquiera los que aparentan ser líderes espirituales, podrá burlarse de él. La hipocresía tiene su paga, y las almas que se pierden por causa de falsos pastores son preciosas a los ojos del Señor. De pronto, sentí que una mano me sacaba de ese lugar. Abrí mis ojos y estaba nuevamente en mi habitación, temblando y con lágrimas corriendo por mi rostro. Me arrodillé y pedí perdón a Dios, no porque yo fuera una falsa pastora, sino porque entendí que cada uno de nosotros debe vivir en santidad, sin jugar con la fe. Desde ese día, decidí rendir mi vida completamente a Cristo. Este testimonio no lo cuento para asustar, sino para advertir: el infierno es real y Dios no puede ser burlado. Los que manipulan y abusan de la fe están caminando hacia ese destino si no se arrepienten. Hoy levanto mi voz para decirte: busca a Jesús de corazón, no pongas tu confianza ciega en los hombres, sino en el único que murió en la cruz por ti. Él sigue salvando, perdonando y llamando a todos a una vida en santidad. Durante mucho tiempo fui una creyente tibia. Asistía a la iglesia, cantaba, levantaba las manos, pero dentro de mí había un vacío. Recuerdo una noche en la que, quebrantada, clamé al Señor para que me mostrara su verdad, para que me limpiara y me revelara lo que yo no veía. Fue entonces cuando viví una experiencia que jamás olvidaré. Sentí que mi espíritu era arrancado de mi cuerpo. De pronto me vi descendiendo por un túnel oscuro, rodeado de gritos desgarradores. El calor era insoportable, el aire pesado, y un hedor insoportable de azufre me envolvía. A lo lejos vi llamaradas que subían como si fueran olas de fuego. Estaba entrando en el infierno. El miedo se apoderó de mí, y al mismo tiempo una certeza. Era Dios mostrándome lo que yo debía ver. Caminé, aunque mis pies no tocaban el suelo, y lo primero que me encontré me heló el alma. Vi a hombres vestidos con ropas que parecían de predicadores, pastores que alguna vez en la tierra habían hablado del Evangelio, pero ahora estaban en tormento. Uno de ellos gritaba desesperado: Señor, yo prediqué en tu nombre, yo sané enfermos y llené iglesias. Pero una voz fuerte y solemne respondió desde lo alto: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. Yo lloraba al verlos. Estos hombres habían usado el nombre de Cristo para enriquecerse, manipular y abusar de la fe de los débiles. Se llenaron de soberbia, construyeron imperios personales, mientras las almas hambrientas de Dios eran despreciadas. Ahora, allí, en medio de las llamas, los demonios se burlaban de ellos, encadenándolos y atormentándolos sin descanso. Me llamo Ana, y nunca imaginé que un día me encontraría contando algo tan impactante y doloroso. Durante años fui cristiana de nombre, iba a la iglesia, cantaba himnos, y a veces levantaba mis manos en adoración. Sin embargo, dentro de mí había una tibieza que me consumía. Una noche, mientras oraba pidiendo a Dios que me mostrara la verdad de mi vida, tuve una experiencia que marcó para siempre mi corazón. Sentí como si una fuerza me sacara de mi cuerpo. De pronto, me encontré descendiendo por un túnel oscuro, escuchando gritos, lamentos y cadenas arrastrándose. Un calor sofocante me envolvía, y un olor de azufre me hacía casi imposible respirar. Llegué a un lugar donde el fuego nunca se apagaba, donde las llamas subían como si tuvieran vida propia. Era el infierno. Allí lo que vi me hizo llorar amargamente. Pastores que en la tierra habían predicado con autoridad, que llenaban templos con multitudes, ahora estaban siendo atormentados. Algunos gritaban pidiendo perdón, otros maldecían el día en que usaron el nombre de Dios para enriquecerse y manipular. Vi a hombres que en la iglesia aparentaban ser santos, pero en secreto abusaban de la fe de los inocentes. Ellos habían engañado a ovejas que buscaban a Cristo, desviándolas para su propio beneficio. Un ángel me dijo: Estos son los que predicaron por dinero y no por amor a las almas. Estos son los que usaron el nombre de Dios para levantar sus propios reinos. Aquí recibirán su paga. Vi demonios burlándose de ellos, encadenándolos mientras ardían en llamas. El dolor que experimentaban era insoportable, pero lo más terrible era la desesperanza. Sabían que jamás saldrían de allí. Recuerdo haber visto a uno de ellos gritar: Señor, dame otra oportunidad. Yo también hablaba de tu palabra. Pero una voz retumbó fuerte: Tú hablaste de mí, pero nunca me conociste. Apartaos de mí, hacedor de maldad. Yo temblaba y lloraba. Comprendí que Dios es justo y que nadie, ni siquiera los que aparentan ser líderes espirituales, podrá burlarse de él. La hipocresía tiene su paga, y las almas que se pierden por causa de falsos pastores son preciosas a los ojos del Señor. De pronto, sentí que una mano me sacaba de ese lugar. Abrí mis ojos y estaba nuevamente en mi habitación, temblando y con lágrimas corriendo por mi rostro. Me arrodillé y pedí perdón a Dios, no porque yo fuera una falsa pastora, sino porque entendí que cada uno de nosotros debe vivir en santidad, sin jugar con la fe. Desde ese día, decidí rendir mi vida completamente a Cristo. Este testimonio no lo cuento para asustar, sino para advertir: el infierno es real y Dios no puede ser burlado. Los que manipulan y abusan de la fe están caminando hacia ese destino si no se arrepienten. Hoy levanto mi voz para decirte: busca a Jesús de corazón, no pongas tu confianza ciega en los hombres, sino en el único que murió en la cruz por ti. Él sigue salvando, perdonando y llamando a todos a una vida en santidad. Durante mucho tiempo fui una creyente tibia. Asistía a la iglesia, cantaba, levantaba las manos, pero dentro de mí había un vacío. Recuerdo una noche en la que, quebrantada, clamé al Señor para que me mostrara su verdad, para que me limpiara y me revelara lo que yo no veía. Fue entonces cuando viví una experiencia que jamás olvidaré. Sentí que mi espíritu era arrancado de mi cuerpo. De pronto me vi descendiendo por un túnel oscuro, rodeado de gritos desgarradores. El calor era insoportable, el aire pesado, y un hedor insoportable de azufre me envolvía. A lo lejos vi llamaradas que subían como si fueran olas de fuego. Estaba entrando en el infierno. El miedo se apoderó de mí, y al mismo tiempo una certeza:
Era Dios mostrándome lo que yo debía ver. Caminé, aunque mis pies no tocaban el suelo, y lo primero que me encontré me heló el alma. Vi a hombres vestidos con ropas que parecían de predicadores, pastores que alguna vez en la tierra habían hablado del Evangelio, pero ahora estaban en tormento. Uno de ellos gritaba desesperado: «Señor, yo prediqué en tu nombre, yo sané enfermos y llené iglesias». Pero una voz fuerte y solemne respondió desde lo alto: «Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Mateo 7:22-23. Yo lloraba al verlos. Estos hombres habían usado el nombre de Cristo para enriquecerse, manipular y abusar de la fe de los débiles. Se llenaron de soberbia, construyeron imperios personales, mientras las almas hambrientas de Dios eran despreciadas. Ahora, allí, en medio de las llamas, los demonios se burlaban de ellos, encadenándolos y atormentándolos sin descanso.